Buenas noches, compañeros presentes y quienes vean el video. Mi nombre es Pérez Vázquez Daniel Eduardo y en este video les daremos a conocer una mesa de debate realizada por los alumnos del cuarto J, por Miguel Ángel Ríos Ñáñez, Juan José Baños Campos y de la Cruz Juan Alexander, acerca de la experiencia del desarrollo sostenible en México. Antes de hablar de desarrollo sostenible en México y sus puntos, es necesario saber que el desarrollo sostenible, en definición de la ONU, promulgada en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en el año de 1987, define que es aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Según la ONU, para la Agenda 2030 que tiene realizada mundialmente, el objetivo para el desarrollo sostenible es poner fin a la pobreza mundialmente, asimismo que haya cero hambres en los países, traer salud y bienestar, promover la educación de calidad al alcance de todos, igualmente promover la igualdad de género, asimismo busca que exista agua limpia y que haya sanitización de aquellas que no lo están a nivel mundial, que la energía pueda ser asequible para todos y que no contamine. Asimismo, que se promueva trabajos que sean decentes y que permitan el crecimiento económico para los países menos desarrollados, además de fomentar la existencia de la industria que innove y que tenga una infraestructura sólida, reduciendo las desigualdades, promoviendo ciudades y comunidades sostenibles y produciendo y asimismo consumiendo responsablemente. Finalmente, busca que exista acciones para mejorar lo que es el clima a nivel mundial, guardar lo que es la vida submarina y la vida terrestre de nuestro planeta Tierra, promover la paz y la justicia por medio de instituciones sólidas, y esto finalmente solo se lograría con una alianza entre países para lograr dicho objetivo para el año 2030. Dado que esto va a ser enfocado al desarrollo sostenible en México, esta mesa de debate consta de las siguientes reglas. Cada quien tendrá un máximo de 2 minutos y medio para presentar su argumento. Se permiten interrupciones siempre y cuando la persona que tiene la palabra haya dado a conocer la idea principal de su argumento. Si no se cumple esto, pues habrán penalizaciones. El tiempo no es acumulativo, es decir, que cada vez que se inicie un nuevo tema, el tiempo de todos va a ser de nuevo de 2 minutos y medio, no se puede acumular más de 2 minutos y medio, y si se gastan el tiempo, pues no tendrán derecho a hacer interrupciones. Además, no se permiten groserías ni faltas de respeto a las personas, y quien lo haga o incurra en incumplir alguna regla, pues lastimosamente no tendrá permitido participar al siguiente tema. Finalmente, al final de cada tema, su servidor dará un resumen de lo que se trató, los puntos debatidos, resumiendo a grandes rasgos las ideas principales propuestas y dichas por los compañeros aquí presentes. La primer punto a debatir sería, para ustedes, ¿cuáles son las implicaciones políticas del desarrollo sostenible en México? Dejo la palabra a mi compañero Juan José Baños Campos, que va a iniciar.
Muchas gracias, mi estimado Dani. Primero que nada, varias de las implicaciones, a lo menos que yo he podido observar durante, bueno, el transcurso ya vivido aquí actualmente en México, es que a nivel económico, pues el desarrollo sostenible que claramente y actualmente no lo hay como tal en el país, no tiene, bueno, es importante, pero como mencioné antes, no tiene una presencia prioritaria en el país para el tema económico, pese a que es importante. A lo que me refiero es que básicamente teniendo suficientes, vamos a decirlo así, cultivos de insumos, deberíamos tener en ese sentido una economía más estable que solamente viviendo pues de los impuestos que se toman en cuenta de la población y también del hecho que se tiene en cuenta es um, se me fue la palabra, ¿cómo era? Allá. El hecho que se tiene en cuenta también es que simplemente pues no a nivel político, el desarrollo sostenible, pues no importa, se enfocan más en programas sociales que, ojo, no digo que no sean importantes, pero desvían demasiados recursos del país, especialmente para esos programas sociales, ya sea deportivos, por ejemplo, la ayuda para la mujer, que no digo nuevamente, no es que no sea necesario, es muy necesario, pero también es bastante necesario tener un cierto recurso para lo que viene siendo el sustento del desarrollo sostenible. Y pues al tener, como mencioné antes, un buen balance económico entre lo que vienen siendo los impuestos y los cultivos, por así decirlo, tendríamos, pues ya lo mencioné, un balance bastante adecuado, pero nuevamente menciono que es una pena que no tengamos dicho balance en el país. Actualmente, pues todo se destina a temas muy importantes y algunos otros poco redundantes, la verdad. Y pues es todo lo que yo tengo que decir en base a las implicaciones políticas del desarrollo sostenible. Le cedo la palabra a mi compañero Alexander. Ok, muy buenas noches. Pues quería hablar un poco sobre lo que mi compañero Juan José dijo, y es que el gobierno, pese a que hay muchas cosas importantes en que reparar, este gobierno ha dado grandes ayudas sobre la ecología y también el medio ambiente. Por ejemplo, en los periféricos, como las ciudades, o bueno, la población crece, en las ciudades se ve poco verde, por decirlo así. Entonces, lo que ellos hicieron fue utilizar en los periféricos, sembrar, ahora sí que lo verde, para que no fuera todo cemento y tuviera, ahora sí que un poco más de planta, de vegetación, nuestras ciudades. También implicaba cosas que pueden ayudar a la sociedad, como por ejemplo utilizaron unos prototipos de moto base que son eléctricas para el movimiento y el transporte, y así reducir los carros el, y este el, y pues ¿cómo llamaría esto? A tener menos contaminación del aire, porque esa es una de las cosas que más afecta a México, que es la contaminación del aire.
también fábricas que cerraron para así tener menos contaminación. Los carros que pusieron para eléctricos también, que rentaban por una hora, que fue un prototipo o una idea también que plantaron, pero ahora sí que lo cancelaron debido a otras cosas. Por ejemplo, la mayor prioridad es el parque ecológico que están creando en el proyecto del lago de Texcoco, que es uno de los mayores parques ecológicos que tendrá. Y también el Tren Maya, que es eh, una, una guía para la población, porque así nos conectaremos a otras ciudades con ese tren. Así que este gobierno está dando pequeñas aportaciones, pero sí ayudando a la sociedad y al medio ambiente. Gracias. En resumen, de lo anteriormente mencionado por el compañero Juan José Baños Campos y por el compañero Juan Alexander, se puede concluir que no ha habido mucho desarrollo de las políticas para el desarrollo sostenible en México al nivel de la rama política, valga la redundancia, dado que no tiene prioridad para el gobierno y los impuestos son utilizados para otras cosas de menos prioridad o programas sociables. Pero según, por lo concluido por el compañero Alex, también implica que, a diferencia de otros gobiernos o otros sexenios, se ha promovido el desarrollo sostenible, aunque sea en menor magnitud, con la creación de espacios verdes en las ciudades o el uso de transportes eléctricos que actualmente se han cancelado en favor de lo que es el desarrollo del Parque Ecológico de Texcoco y el Tren Maya. Aunado a eso, también se han cerrado fábricas. Esto podría ser la conclusión de lo que es este tema. Pasando al siguiente tema. Para ustedes, ¿qué implicaciones económicas hay en el desarrollo sostenible en México? Cedo la palabra al compañero Río Ñáñez para que inicie, por favor. Claro, claro. ¿Qué implicaciones económicas hay en el desarrollo sostenible en México? Bueno, la verdad, en México no tenemos como tal, como ya dijeron aquí los debatientes, mi compañero Juan Alexander y mi compañero Juan José Baños Campos. No tenemos como tal una implicación económica muy grande en México como parte del desarrollo sostenible. Ya como lo mencionaron, no es uno de nuestros campos que nos importen mucho, entonces pienso que no hay una implicación económica, ha de ser muy significativa, no tengo las cifras exactas, pero pues eso tengo que debatir, no sé qué piensen ellos. Cedo la palabra, por favor, a esta réplica. Gracias, compañero Daniel. Con respecto a lo que ha mencionado el compañero Ríos, sí, es cierto que en México pues no hay una implicación tan especialmente abrumante como la que tiene otros países, pero sí de algo me ha servido de experiencia, precisamente porque he tenido mi experiencia fuera del país. Es al menos para mí, de bastante importancia recalcar que si bien no es precisamente grande el impacto económico que tiene como tal
México, por ejemplo, exportando insumos, valga la redundancia, en este caso, pues lo que yo he notado han sido más vegetales, frutas, etcétera. No, si bien tienen presencia en otros países, como tal no es tan grande. Por ejemplo, vamos a decirlo así, aquí en México podemos comprar, por decirlo así, 1 kilo de manzanas en 20 pesos. Vamos a suponer que en países como Europa o incluso el gigante asiático, una manzana llega a costar eso, lo que son 20 pesos, o a veces 1 kilo de manzana llega a costar el triple. Como tal, lo mencionado antes, la implicación económica no es tan prominente, ni la exportación como tal tampoco, pero sí tenemos una presencia bastante, al menos como país y como exportadores de insumos, sí tenemos una presencia significativa en muchos países alrededor del mundo. Podría atreverme a decir que de cierta forma es mundial, precisamente porque al menos a mí me ha tocado en muchas ocasiones ver ciertos productos que llegan de México a otros países a partir de la exportación. Pero nuevamente son productos que otros países pues los llegan a comprar demasiado baratos pues para venderlos caros en sus países. Y no es algo como que dijera por ahí, bueno, este país me está vendiendo muy barato y por obvias razones le voy a comprar, pero incluso nada más por ser un país grande o con una estabilidad económica importante o con una presencia económica importante, incluso no nada más aparte de comprar barato, puedo cobrar cierto impuesto nada más porque quieran introducir dicho insumo a mi país. Y de hecho yo creo que muy referentemente a eso se refiere la, el tema de que nuestra presencia económica como país, México, sea bastante significativa alrededor del mundo. Al menos desde mi punto de vista, es como yo veo las cosas. Le cedo la Sí, palabra a mi compañero Juan Alexander. ok, muchas gracias. Eh, Retomando todos los puntos de vista de mis compañeros, puede que las implicaciones económicas se hayan visto, bueno, la economía en México se haya visto muy afectada tanto como por la enfermedad, la pandemia, y no solo en México, también la economía en muchos países ha sido afectada, pero el gobierno de México ha podido mantener la estabilidad y que no cayéramos en una baja economía, pese a que el PIB disminuyó en 2020, en 2021 se ha podido mantener y elevar un poco las cifras. Eh, y siento yo que el objetivo de México ahorita es incrementar infraestructura y posteriormente, como bien mencioné, la pandemia pegó muy duro en lo que es la economía y pues ahora sí que el incremento de las cifras de los precios ha aumentado, llegando a un ejemplo que en Chiapas, aquí la noticia que fue que la tortilla aumentó a 20 pesos y muchos se quejaban diciendo que en realidad sí estaba muy caro, pero fue por lo mismo de que eh, la, ahora sí que la materia prima era escasa y también eso lo volvió con inflación y
ahora sí que no tenían de otra que aumentarle el precio, pero gracias al gobierno pues se tuvo una plática o un acuerdo en que se mantuvo el precio o se bajó el precio de algunos productos. Así, pues volviendo un poco a la normalidad, por decirlo así, a la economía de México. Gracias. Ok. Entonces se puede decir que... ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Sí, yo quería agregar que pese a que, como ya mencionó mi compañero Alex, el gobierno y la pandemia han sido pues un punto bastante culminante en el hecho de la subida de los precios. Por ejemplo, tienes razón, compañero Alex, el hecho de que hay una cierta escasez de materia prima, pero sigo haciendo énfasis en que ha sido todo a raíz no nada más de la pandemia, sino que el gobierno de México se ha concentrado mucho en invertir en infraestructura, que, ojo, ha habido incidentes en México, por ejemplo en Ciudad de México, el detalle que hubo del tren y el terremoto del pasado 17 de septiembre, que también dejó ciertas estructuras dañadas, aunque no demasiado, pero a lo que voy es que se ha dedicado demasiado a invertir en infraestructura y dejar de lado el tema del desarrollo sostenible del país, o sea, invertir en lo que vienen siendo los cultivos para así tener, y repito, un balance económico. Si tuviésemos ese balance económico, los precios no se habrían disparado tanto pese a la pandemia. No tengo nada más que decir. Bueno, entonces se puede decir que como conclusión, actualmente México no ha invertido en su desarrollo económico, pero que sin embargo, como ha tenido presencia de manera pues significativa en otros países gracias a su producción de frutas, verduras y otros tipos de productos naturales. También se puede llegar a decir que la pandemia ha menguado la economía no solo de este país, sino de muchos o casi todos los países de este planeta, reduciendo así la posible inversión en favor al desarrollo sostenible y también afectando la economía de los mexicanos, dado el precio del aumento de los productos. Entonces se puede concluir, por lo mencionado por mi compañero Juan José, Alex y Miguel, que es necesario que el gobierno, o bueno, también la mano de extranjera o de empresarios, en general la mano privada, priorice el desarrollo sostenible en vez de la infraestructura. Pasaríamos al siguiente tema. Para ustedes, ¿cuáles son las implicaciones sociales para el desarrollo sostenible en México? Cedo la palabra a mi compañero Juan Alexander. Muchas gracias. Bien, ¿cuáles son las implicaciones sociales para el desarrollo sostenible en México? Para mí, la sociedad actual de México no es por ser, no es por ser grosero, ni de mi parte, respeto las opiniones de muchos. Y quisiera dar mi punto de vista diciendo que la sociedad aquí en México es con, con doble moral, porque tanto como el gobierno puede invertir en algo para el medio ambiente, mucha gente lo ve como una buena forma de invertirlo o una forma de hacerlo bien, y mucha gente también opina que es algo no necesario,
que es una pérdida de dinero o que también es algo que no necesitamos en este momento. Pero son pequeñas cosas que utilizaremos a futuro y que nos puede servir también. Eh, para mí es eso, la doble moral de la sociedad que tiene para el desarrollo sostenible en México. Muchos a favor y otros en contra. Muchos ven lo que es bueno y otros pues piensan que todo lo que hace el gobierno es malo porque nunca le va a tocar parte buena a ellas. Y eso es algo que deberíamos cambiar de la forma de pensar de algunos mexicanos. Ese, por mi parte, es mi punto de vista sobre las implicaciones sociales. Gracias. Ok. Sí, cedo la palabra, compañero. Gracias. Quiero hacer énfasis en, ya que hablaste del tema, sacaste el tema de la doble moral y es cierto. No lo digo por defender a nadie, pero a ninguno de los dos lados, de hecho. Pero es más que obvio, por ejemplo, las empresas plásticas, ya que lo mencionas, no lo hacen como tal por hacer algo correcto por el medio ambiente. Y nuevamente no es por insultar a nadie, como ya mencionaste antes, pero pues en otros países, al mexicano en general, a los latinos, precisamente nos catalogan a algunos de sucios, precisamente por esa mala costumbre de dejar la basura por ahí. Pero tienes razón, nuevamente, muchos empresarios, bueno, pequeños empresarios aquí en México, se basan principalmente ya sea en plásticos o metales, por ejemplo, latas, las reciclan, pero las reciclan no como tal por hacerle un bien al medio ambiente o para reducir la basura que los mismos mexicanos generamos en nuestro propio país. Es realmente todo lo contrario. No lo hacen como un fin de que no haya más basura, al contrario, simplemente la reutilizan porque ven un monopolio allí mismo. Dice por ahí un dicho que la basura de un hombre es el tesoro de otro. Y en esta situación pues aplica bastante bien. Y otra cosa en la que quiero hacer énfasis, que es en la doble moral precisamente, pero ya no enfocada al término del monopolio a nivel microempresarial dentro de lo que viene siendo el país, sino a la ciudadanía. ¿Por qué la gente tira basura como tal en México? No es porque el mexicano sea un sucio, es todo lo contrario. De hecho, tampoco es decir que el mexicano sea un limpio por tirar basura, de hecho no, pero va más que nada aunado al simple hecho de que pues hay una gran ignorancia en cuanto al tema del impacto ecológico que hay en el tirar basura en el país. O sea, básicamente los padres mandan a sus hijos a la escuela con la idea de que allí los van a educar, allí les van a enseñar, cuando la educación empieza también desde casa. Y pues no tienen la cultura, o sea, no, los padres en México tampoco se han molestado en tener ese hábito de realmente de enseñar a los hijos, no nada más digo que tengan que separar la basura, no, sino que no han enseñado como tal a pues poner la basura en su lugar, a no tirar en las calles, porque no se dan cuenta obviamente del impacto ecológico que tiene. Incluso podrían estar arruinando, de hecho, cultivos que fortalecen no nada más el desarrollo sostenible del país, sino también el desarrollo económico del mismo. Al no tener esa cultura, o
O sea, mucha gente pasa en las autopistas tirando botellas de o latas de cerveza por ahí a veces, que definitivamente terminan arruinando campos enteros de cultivo, cuando pasa la mala fortuna de que están transitando por un cerca de un campo de cultivo, o a veces hasta terminan exterminándolo, quemándolo, por las típicas colillas de cigarro. Todo eso afecta a la economía del país y en implicaciones sociales, pues no me dejará mentir mi compañero Alex, ni ninguno de mis compañeros presentes el año pasado. Tuvimos muchas emisiones de humo nada más aquí en Chiapas y no provenientes de los automóviles, sino más bien provenientes de esas quemas indiscriminadas, no nada más por parte de los mismos agricultores, sino también provocadas, entre muchas comillas, accidentalmente por esos transeúntes o que iban transitando en sus vehículos y que arrojaban colillas de cigarro porque sí, nada más porque es muy fácil tirarla por la ventanilla. Así que en cuanto a la doble moral, yo termino con eso, diciendo personalmente que no tenemos, o bueno, la gran mayoría no tiene esa cultura de no tirar la basura donde sea y no ponerla en su lugar porque no se ha enseñado desde casa. Y respecto al tema, no tengo nada más que decir. Cedo la palabra. ¿Tiene algo que decir, compañero Ríos Ñáñez? Sí, claro. Así estoy de acuerdo con las dos posturas que tienen mis dos compañeros. Y bueno, si tuviéramos unas implicaciones sociales para México en el desarrollo sostenible, bueno, podríamos tener, como ya dijo Juanjo, una educación básica para todos, una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y pues obviamente esto mejoraría no solo en gran parte a la sociedad, que esa es una de las implicaciones que quiere el desarrollo sostenible, sino también mejorar la salud eh, en todos los ámbitos. Y bueno, pues tenemos que lograr una sociedad global que sea sustentable, sea sostenible y que en un futuro nos ayude a erradicar la pobreza extrema y el hambre y por supuesto mejorar nuestras áreas verdes. Eso sería todo por el momento. Ok. ¿Sí? ¿Quién? Compañero. Quisiera aportar un poquito sobre mi argumento que di anteriormente, y es que quisiera eh, decir algo o complementar algo sobre el argumento de mi compañero Juan José, y que tiene razón que todo empieza desde casa. Y por eso el gobierno implementó becas para hablar sobre este tema, para que conocieran este tema, también programas en desarrollo de bienestar para microempresas y utilizar cosas que la gente vea y entienda que hay que hacer un cambio por el desarrollo sostenible en México, porque ahora sí que la sociedad teme a un cambio y, y esto lo que nuestro gobierno quiere es hacer un cambio en grande y que demuestre que sí hay eh, participación para nuestro México. Muchas gracias. Ok. Entonces se puede concluir a partir de lo que ustedes han dicho, compañeros, que lamentablemente nuestra sociedad tiene una doble moral, que por un lado cuando el gobierno quiere hacer algo a favor del desarrollo sostenible, algo por el bien de nuestra naturaleza y de nuestra ecología de México, lo rechazan, pero aceptan cosas como son parques o la construcción de carreteras en lugares donde hay muchas especies endémicas, porque prefieren eso a que se cuiden
dichas especies. También se puede decir que lamentablemente nuestro país tiene malos hábitos en cuanto a cómo tratan los desechos respecto a otros países. Además, las empresas, lamentablemente, si hacen algo por el bien de promover el desarrollo sostenible y cuidar lo que es nuestro entorno, es meramente por un fin económico. Y finalmente, por lo mencionado por ustedes, compañeros, se puede concluir que es necesario que desde casa, desde los padres, se promueva una cultura para el cuidado del medio ambiente y no dejar a otros con la responsabilidad de eso, sino que desde niños deben de ser enseñados en esto para que cuando sean grandes sean personas responsables y que cuiden por su entorno. Ok. Finalmente, el último tópico. Son dos tópicos muy relacionados, razón por la cual decidí preguntarlos juntos. Para ustedes, ¿creen que existen implicaciones biológicas y ecológicas en el desarrollo sostenible en México? ¿Y cuáles serían? En este punto, sí, compañero, espere, tengo que aclarar algo. Recuerden, las implicaciones ecológicas tienen que ver más con las relaciones entre los seres vivos y su entorno. Básicamente tiene que ver su relación del ser humano o de un animal en el hábitat en donde vive, mientras que las implicaciones biológicas, se refieren a la vida, propiedades y procesos biológicos de los seres vivos. Es decir, se refiere más a la composición de lo que es el ser vivo como tal. Sí, compañero, una vez aclarado el punto anterior, le cedo la palabra. Muchas gracias, compañero Dani. Sí, hay algo en lo que quiero hacer bastante hincapié. Y sí, tiene su consecuencia y sus implicaciones ecológicas. Y por desgracia, en cuanto al desarrollo sostenible, pues al menos al entorno biológico, no son precisamente muy positivas. Porque desgraciadamente el hecho de que haya hectáreas y hectáreas y hectáreas, que digo, no es que no sea importante que las haya, pero diría que en ese sentido, tanto los gobiernos como los agricultores, bueno, los agrónomos encargados pues del tema de la producción, deberían tener más que nada moderación. ¿Por qué? Porque al estar invadiendo de esa manera, ahora sí que territorio o reservas, por así decirlo, están afectando a, pues, a muchas especies. No mencionaré cuáles porque tengo que reconocer que soy un poco ignorante en cuanto al tipo de especies que se están afectando, pero estoy bastante seguro de que sí se afectan de forma muy negativa porque se están invadiendo sus territorios. Y luego, a veces, dichos animales, dichas especies, en busca de recuperar ese territorio, terminan afectando ahora sí, pues, dicho vulgarmente, a los cultivos. Terminan destruyéndolos de cierta manera. Incluso lo mismo con el ganado. Que el ganado entre a terreno virgen realmente lo que provoca es que destruye dicho territorio y dicho hábitat, posiblemente para muchos animales, ya sean aves o incluso algunas cuantas especies de canes o de felinos que hay rondando por ahí. Es bastante importante tener en cuenta que, pues, en cuanto a las implicaciones ecológicas, hay muchas y no son nada positivas. Y pues, si bien el gobierno actual ha hecho mucho hincapié en el sentido de que quieren
afectar la menor cantidad de reservas posibles, no nada más con la temática del tren, con el tema del tren Maya, sino también con el desarrollo sostenible que viene siendo los campos de cultivo, no solamente para consumo para insumos, sino también madereros tienen que ser conscientes y tomar en cuenta de que se están invadiendo ciertos territorios que ya están habitados por varias especies. Y bueno, respecto al tema no puedo decir nada más. Ok. ¿Alguien del resto de compañeros presentes tiene algo que decir? Ya sea que esté a favor o en contra de lo mencionado por el compañero Baños Campos, o están 100% de acuerdo con lo que mencionan palabra por palabra. ¿Sí? ¿Cedo su palabra? Ok, muchas gracias. Bueno, estoy a favor de lo que comentó mi compañero. Tiene razón en que México tiene demasiados lugares verdes o flora y fauna con ahora sí que tenemos una gran biodiversidad y pues tanto como el crecimiento de la población y lugares así que quieren crear, van destruyendo ecosistemas y también pérdida de animales que tienen ahora sí que no están porque, porque sí, o sea, tienen una función específica dentro de lo que hacen. Por ejemplo, eh, una parte de que son las abejas, que ahora que los están quitando dentro de los riegos, o bueno, de de los sembradíos, porque piensan que es una plaga, pero en realidad ayuda demasiado en lo que es pues en quitarle el polen y aparte también eliminar otros animales, otras plagas. Pero en sí cada uno de los seres cumple una función y pues debido a ciertos factores eh, se van perdiendo ecosistemas y también su hábitat y haciendo que evolucionen o cambien su forma de hábitat. Así en esa parte estoy de acuerdo con mi compañero en la opinión de mi compañero Juan José. Y eso es todo, sería todo de mi parte. Ok. ¿Alguna aportación, compañero Ríos? No, totalmente de acuerdo con lo que dijeron los dos compañeros. Creo que en México las implicaciones ecológicas, o sea, las relaciones entre seres vivos y su entorno, pues no es muy agradable y cada vez se va acabando. Y pues en caso biológico igual, ¿no? No es muy favorable lo que vemos hoy en día en México y ojalá esta perspectiva cambie en los próximos años y que nos vaya mejor a todos. Esa sería toda mi aportación. Ok. Entonces, como resumen del tema antes debatido, se puede llegar a la conclusión que lamentablemente, gracias a que no existe una preocupación ni de parte política, económica o social hacia nuestro entorno, lo único que han hecho con sus malas decisiones o nulas decisiones, en el caso que no estén haciendo algo, es de que poco a poco, aunque en los últimos años se ha incrementado más, es que se han ido destruyendo muchas especies endémicas de nuestro país y que las que quedan se van desplazando y las que no logran desplazarse lamentablemente se extinguen. A un lado a eso,
lamentablemente la biodiversidad, que es muy grande en México, y la diversidad de ecosistemas existentes se ha afectado gracias al crecimiento de las poblaciones y las contaminaciones generadas principalmente por el crecimiento desmedido de las poblaciones o ciudades donde habitamos como seres humanos. Conclusiones. Bueno, podemos concluir que lamentablemente el entorno, no solo viéndolo desde el punto de vista del pasado, el presente y el futuro, lamentablemente el entorno de nuestro país en cuanto al desarrollo sostenible por diversas causas, tanto en la política, económica, social, no es favorable, pero sin embargo podemos quedarnos con el mensaje de que si el cambio no lo hace los demás, yo creo que como seres humanos que somos, como mexicanos, es necesario que el cambio sea realizado por uno mismo. Es decir, si alguna parte no obra como sucede actualmente y como posiblemente sucederá, lo ideal es que como humanos empecemos a promover esa cultura del cuidado del medio ambiente y del desarrollo sostenible, ya sea en nuestras cositas pequeñas desde casa, en la escuela, en nuestros trabajos, hasta si llegamos a tener la oportunidad de desarrollar un proyecto, hacerlo. Porque como seres humanos, repito, no podemos esperar que los demás hagan, sino que yo creo que es necesario que, que cada quien se lo proponga, y posiblemente si cada uno se lo propusiera, no solo una persona, el cambio sería a largo plazo favorable para nuestro país. No sé si estén de acuerdo, compañeros, de esta conclusión. ¿Alguna opinión, alguna aportación con la que quieran concluir antes de acabar este debate, este video? Por mi parte, yo no tengo nada más que decir sobre el debate, así que sí, para mí está bien la conclusión que se ha dado. Ok. Sí, de mi parte igual estoy de acuerdo con tu conclusión y sí, tienes mucha razón, el cambio está en uno mismo y así afectamos además a seguir un buen camino, un ejemplo digno para mejorar. Bueno, si no hay nada más que decir, le agradezco su presencia, compañeros Baños Campos, Ríos Ñáñez y de la Cruz Estrada por haber estado presente, y espero que quienes vean el video puedan reflexionar y si quieren dejar su comentario acerca de lo debatido. Sin nada más que decir, saludos y bendiciones.